La identidad guatemalteca. La identidad guatemalteca es en ese sentido de pertenencia que los individuos de una sociedad desarrollan a través de su identificación con las costumbres, valores y tradiciones particulares ligados por lo general a un territorio, y los rasgos culturales que la definen pueden ser materiales e inmateriales, siendo estos últimos los que más cambios sufren. Guatemala es un país multilingüe, multiétnico y multicultural, producto de la mezcla cultural provocada por el descubrimiento, conquista y colonización de América en el siglo XV. La UNESCO, como referente cultural de los países miembros de las Naciones Unidas, ha resaltado como patrimonio de la humanidad muchos de nuestros elementos culturales o elementos de identidad, ¿verdad? Más sobresalientes, como es el caso de Antigua Guatemala, Tikal, entre otras. A través de la historia cultural e identidad ha variado dependiendo de la forma de desarrollo social, económico y tecnológico. En la actualidad es la UNESCO la entidad que se ha convertido en alusivo si nos referimos a la concepción actual del cultural y que tiene relevancia, mucha importancia en los países miembros. ah, identidad genera la unión de los grupos sociales a través de sus tradiciones, costumbres y valores. El, Hablar de identidad en Guatemala se vuelve complejo debido a distintos grados de fortalecimiento con que cuentan las características que identifican a una persona y a cada uno de los pueblos que conforman el Estado. Si la identidad es la percepción que tiene cualquier individuo de sí mismo, o, o el conjunto de características que identifican a una persona que se van adquiriendo en la formación que ofrecen los patrones de crianza en la familia y de cada pueblo. La identidad hace distinta a una persona de otras, pero con posibilidades de establecer relaciones de las más variadas formas y contenidos con las demás personas. La identidad personal se forma y se adquiere desde la familia, por ejemplo, el idioma, los hechos de su entorno y lo que significan. Eh, las actitudes que hay que asumir al momento de practicar normas de cortesía, como practicar las relaciones con el vecindario y la práctica de determinados valores según transcurren las etapas de vida personal. Eh, las familias moldean parte de la identidad personal, toda vez que la niñez y la adolescencia se enfrentan a otros espacios institucionales, puede que continúe la consolidación de los patrones de crianza y sus contenidos adquiridos en casa o empiezan a vivir parte de otro contexto que impone otro idioma, prácticas de confianza, de cortesía, descalifica las características de determinadas personas e impone otras culturas. En el espacio donde se viven contradicciones acerca de la apreciación de la identidad personal, el individuo inicia a sentirse menos valorado, siente extrañeza de sí mismo, hace un refuerzo a asumir la comprensión de otras prácticas culturales que le imponen. Siente vergüenza de seguir hablando su lengua materna y cuestiona la validez de la práctica cultural y los conocimientos que le han trasladado desde la cultura materna. En el caso de la niñez y la juventud, pertenecientes a un pueblos originarios, se expone el proceso de alejamiento de su cultura y lengua materna en espacios e instituciones públicas como centros educativos, iglesias y cualquier otra instancia que sigue los lineamientos de otras culturas. La identidad personal construye vínculos con grupos o grandes pueblos, por lo que es válido cuando alguien dice que es maya, español o norteamericano. Eh, Cuando la persona empieza a extrañarse de sí misma como resultado de un proceso de formación, descalifica su identidad personal formada desde la familia. Entonces sufre crisis de identidad que en muchos casos es seguido de un intento de olvidar su identidad formada desde la cultura materna y aspira a ser como personas que pertenecen a la cultura modelo o la cultura considerada superior, asumiendo otras prácticas en la cotidianidad. Asimismo, así encontramos mayas que desean y luchan por ser ladinos, pero también encontramos hablantes de nativos del idioma español en Guatemala que desean ser europeos o del norte de América. Las personas con crisis de identidad puede que viven en Guatemala,
pero anhelan ser de otro país y hacen el esfuerzo de comportarse como personas cuya cultura es distinta a la cultura materna. Muchos hijos de extranjeros nacidos en Guatemala no se sienten identificados con el país, sienten vergüenza de ser de Guatemala y por eso se identifican con países de otras latitudes. Corresponde a la educación guatemalteca asumir la formación del ciudadano intercultural que merece Guatemala, la ciudadanía que siente orgullo por su identidad personal y por la de su pueblo y que lucha por todos los pueblos pueden vivir juntos en armonía, pleno diálogo y con aportes para la construcción del país que deseamos. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Eh, la identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hace reconocer como tal, tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación. Son estos elementos, descendencia directa de los antiguos mayas, idiomas que provienen de una raíz maya común, una cosmovisión que se basa en relaciones, en la relación de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado, el eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita por medio de la tradición oral en la que la mujer ha jugado un papel determinante. Una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos y morales y la autoidentificación. La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya que incluyen los achí, acateco, aguacateco, chortí, chuj, itzá, itzil, jacalteco, canjobal, cachiquel, quiché, man, mopán, pocomán, pocomchí, quechí, zacapulteco, zicapaquense, tectiteco, Tzuctujil y Uspanteco no han alterado la cohesión de su identidad.